¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de la Ética Nicomaquea, que es probablemente la obra de ética más importante de la antigüedad y seguramente está entre el top 3 de la historia. Es un libro comúnmente atribuido a Aristóteles, aunque probablemente Aristóteles no es el autor del libro, sino que son más bien sus notas de clase o tópicos sobre los que estaba trabajando en ese momento, que después fueron compilados por su hijo Nicómaco, de ahí el nombre de Ética Nicomaquea. Por eso es que en algunas partes la exposición está un poco más condensada y es un poco más general, y en otras partes es más elaborada y el estilo es un poco más legible y más terso. Incluso los temas se transfieren de capítulo en capítulo y salen y vuelven a entrar, etc. Es un, podríamos decir, trabajo en progreso. Y es interesante porque el libro de ética más interesante y más importante de la antigüedad es eso, un work in progress, es un proyecto. Pero bueno, que menos podíamos esperar del viejo Aristóteles, ¿verdad? Sino una obra brillante. De cualquier manera, aún tratándose de una compilación y de un trabajo en proceso, podemos reconocer una cierta estructura. Como dice el estudioso Jonathan Barnes en la introducción a la Ética Nicomaquea en inglés de The Penguin, nuestra tarea es convertirnos en hombres buenos o lograr el bien humano más elevado. Ese bien es la felicidad, y la felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud. Eso está en el libro 1. Por lo tanto, se debe analizar la virtud y determinar las condiciones para la acción virtuosa. Esos son los libros 2 y 3. Y deben describirse las diversas virtudes, morales e intelectuales. Eso en los libros 4 a 6 y 8 y 9. El placer, íntimamente ligado a la virtud por distintas vías, también debe ser diseccionado. Esto es en los libros 7 y 10. Y por último, hay que retornar a la naturaleza de la felicidad y los medios para asegurar que pueda ser alcanzada. Esto es en el libro 10. Sigue diciendo Barnes: los conceptos clave aquí, que no están perfectamente representados por las palabras virtud y felicidad, requerirán elucidación más adelante, pero sus interrelaciones estructurales son inmediatamente discernibles y son estas las que proporcionan el marco interno de la ética. Entonces, vayamos por partes. Empecemos por el principio o por el fin, de acuerdo como uno lo mire. La eudaimonía, que ese es el nombre original, traducido como felicidad o dicha, es el bien supremo, aquello a lo que todas las cosas apuntan, ¿no? Bien, nosotros hacemos cosas y las hacemos por alguna razón, ¿no? Eso es a diferencia de que nos pasen cosas. Pero la estructura de las razones es jerárquica. Ustedes están viendo este video para aprender sobre Aristóteles y probablemente quieren aprender sobre Aristóteles porque quieren aprender o aprobar alguna materia, y quieren aprobar alguna materia para poder recibirse, y quieren recibirse para quién sabe qué. En todo caso, al final, en lo que terminamos es en cuestiones muy generales, pero muy fundamentales también. ¿Por qué hacer algo en primer lugar? ¿A qué apuntamos en la vida? ¿Qué haría que una vida fuese valiosa? Bueno, dice Aristóteles: miren, todos acordamos en que eso a lo que apuntamos es la eudaimonía, insisto, traducido de distintas maneras, felicidad, dicha, florecimiento. Y es como empezamos entonces, o como empieza la Ética Nicomaquea. Dice Aristóteles: todo arte y toda investigación, e igualmente toda acción y libre elección, parecen tender a algún bien. Por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Bueno, ok, pero ¿qué es ese bien hacia lo que todas las cosas tienden? Bueno, acá, dice Aristóteles, es que se termina el acuerdo, porque todos piensan en cosas diferentes acerca de qué es ese bien.
Pero más allá de eso, al menos formalmente, todos podemos acordar en que una vida plena tiene que tener dos características. Primero, tiene que ser completa. Teleion es la expresión griega. Tiene que ser siempre valiosa y elegida por sí misma incondicionalmente y no se puede subordinar a otras cosas. Entonces, el primer rasgo tiene que ser el bien, tiene que ser completo. En segundo lugar, esa vida o ese bien tiene que ser suficiente por sí mismo. Autarques es la expresión. Ese bien hace que a una vida no le falte nada, hace a los hombres independientes porque poseen todo lo necesario. ¿Sí? Bien, bueno, entonces, ¿qué podría pasar ese test de que algo sea autarques y teleion? Bueno, Aristóteles evalúa varias opciones y las descarta a todas. El placer, el dinero, los honores, incluso. También le dedica un par de párrafos a Platón, a analizar el conocimiento sobre la forma de Dios, como el bien supremo. Quizá, y esto no lo vamos a discutir ahora, pero una vida plena no puede reducirse a una sola cosa o a una sola dimensión. Bien, ¿cómo se resuelve esta cuestión? Aristóteles acá introduce su famoso argumento funcional. Igual que decimos que un buen abrelatas es un abrelatas que abre bien latas, ¿no? Un buen ser humano sería uno que realiza bien la función humana, cualquiera sea esa. Entonces, lo que tenemos que hacer es especificar cuál es la función humana. Entonces, dice Aristóteles, decir que la felicidad es lo mejor parece ser algo unánimemente reconocido, pero, con todo, es deseable exponer con más claridad lo que es. ¿Acaso se conseguiría esto si se lograra captar la función del hombre? En efecto, como en el caso del flautista, de un escultor o de todo artesano, y en general de los que realizan alguna función o actividad, parece que lo bueno y el bien están en la función. Así también ocurre, sin duda, en el caso del hombre, si hay alguna función que le es propia. Entonces, el argumento funcional es más o menos así. La función de cualquier clase X se determina aislando la actividad única y característica de X. 2. La actividad característica y única de los seres humanos es la racionalidad. 3. Conclusión intermedia. La función de los seres humanos involucra el ejercicio de la racionalidad. 4. El bien de una cosa consiste en desarrollar su función bien, es decir, hacerlo virtuosamente. La conclusión de esto es que el bien supremo, y por consiguiente la felicidad, la dicha, la plenitud, la eudaimonía de los seres humanos, consiste en una vida de actividad racional ajustada a la virtud. Actividad racional de acuerdo a la virtud, dice Aristóteles. Entonces, la idea básica es que vivir una vida buena es vivir una vida plena. Y en realidad, si lo pensamos un poco, podemos ver que lo que es más característicamente humano acerca de nosotros mismos es la forma en la que el pensamiento colorea todas nuestras vidas, y no solamente nuestras actividades intelectuales, sino también cómo moldea nuestros sentimientos y nuestras emociones y cómo influye en nuestras elecciones y en nuestras relaciones. Entonces, si podemos ajustar nuestras vidas y nuestras emociones a esta función propia, vamos a vivir vidas plenas, que es lo que supuestamente buscamos todos. Ahora bien, si vivir una vida plena es vivir una vida, como dice Aristóteles, de acuerdo a la virtud, es decir, una vida en la que las capacidades humanas son puestas en su mejor uso, entonces lo que hay que hacer es ver en qué consiste esta idea de virtud. Hay que examinar lo que Aristóteles llama arete, virtud. Se traduce como virtud. Bueno, empecemos por las que Aristóteles llama las virtudes éticas. Él pensaba que el alma
básicamente se dividía en dos partes, una parte racional y una parte irracional. En la parte irracional, el alma, a su vez, podemos encontrar una parte que no controlamos para nada, la digestión, la respiración, el ritmo cardíaco, este tipo de cosas, y otra que no es racional, pero que escucha a la razón como si fuera un padre, dice Aristóteles. Ahí está, en esa parte de los apetitos, la parte apetitiva, de hecho, está el deseo, el impulso, el querer en general, y ahí es donde puede haber modos excelentes de manifestarse, o sea, virtuosos o no excelentes. Bien, ¿cómo sería que esta parte apetitiva del alma funcionase de manera excelente? Bueno, ahí llegamos a la definición de virtud que da Aristóteles. Dice, es, por tanto, la virtud un modo de ser selectivo, un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente. Y acá hay un montón de cosas que hay que ir desgranando de a poco. En primer lugar, está esta idea de la virtud como un modo de ser selectivo. Un modo de ser es una disposición, son propiedades de una cosa que dan lugar a ciertos patrones de conducta relativamente fijos. Por ejemplo, el cristal tiene una disposición a la fragilidad, ¿no? Cuando lo impactamos se quiebra. El film tiene una disposición a reaccionar ante la luz de una determinada manera. Entonces, una disposición habitual, la exis, tiene una base natural, o sea, estamos predispuestos a eso, pero se desarrollan con el entrenamiento. Entonces, un modo de ser selectivo es una forma habitual, es un hábito de reaccionar de determinada manera, ¿no? De un modo más o menos estable. Entonces, eso se puede entrenar. El buen entrenamiento desarrolla hábitos que perfeccionan nuestra naturaleza. El mal entrenamiento desarrolla hábitos que perjudican nuestra naturaleza, que no le permiten expresarse con plenitud. Entonces, acá hay un tema importante. La característica más importante de las virtudes morales es que implican un cierto patrón de respuesta emocional a las situaciones, una forma de reaccionar. Por ejemplo, ¿qué queremos decir cuando decimos que alguien es irascible? Bueno, que usualmente tiene ciertas emociones de ira ante determinadas situaciones, que suele reaccionar con ira ante algunas situaciones. La virtud y el vicio son entonces ciertas disposiciones habituales a reaccionar con los sentimientos apropiados o inapropiados, ¿no? Eso es un hábito electivo, un modo de tomar decisiones o un modo de reaccionar en realidad. Dice Aristóteles, en un medio relativo a nosotros, la segunda parte de la definición de virtud que veíamos antes. ¿Y qué es apropiado? ¿Qué es reaccionar apropiadamente? Bueno, dice Aristóteles, la reacción que está en el medio entre el exceso y el defecto, la famosa doctrina del medio de Aristóteles. Esto no implica reaccionar siempre de la misma manera o con la misma intensidad, depende de las circunstancias. Por ejemplo, la dieta apropiada para un luchador no es la misma que la dieta apropiada para nosotros. Del mismo modo, lo que es peligroso para nosotros no es peligroso para un experto. Y lo mismo pasa con las virtudes como la generosidad. No es lo mismo un regalo generoso, comportarse generosamente por parte de alguien que es rico, que por parte de alguien que es pobre. Lo mismo con la intensidad de las reacciones. No es lo mismo una situación de bajo peligro que de alto peligro. Entonces, depende de las circunstancias. Entonces, nos dice Aristóteles, hablo de la virtud ética, pues es esta la que se refiere a los afectos y las acciones. Y en estos es posible el exceso, el defecto y el punto medio. Así, es posible sentir temor, osadía, deseo, ira, conmiseración y en general placer y dolor, tanto de más cuanto de menos, y ninguna de esas cosas está bien, y hacerlo cuando se debe y por lo que se debe respecto
de quiénes se debe, con el fin con que se debe y cómo se debe, es el punto medio y lo más valioso, y precisamente eso es lo propio de la virtud. Entonces, ¿qué significa que la virtud está en el medio, ¿no? Bueno, básicamente que siempre que hablamos de virtud, estamos buscando una definición. Siempre que hablamos de virtud, pensamos que viene de a tres los términos. Uno para cuando reaccionamos demasiado, otro cuando nos quedamos cortos en la reacción y otro cuando reaccionamos justo. Ahí está la reacción virtuosa. Sigue diciendo Aristóteles, la virtud está determinada por la razón. Bueno, en el fondo lo que nos va a decir Aristóteles, esta es una parte que vamos a retomar después, que determinar por la razón no es seguir una regla, sino que es un modo de percibir. La razón está más en la situación, que tiene su propia estructura y uno puede ver qué rasgos son relevantes y cuáles no. En este caso, la razón práctica, la razón que utiliza el hombre prudente, el hombre virtuoso, se parece más a la razón que usa un artesano cuando está construyendo algo, no usa una regla y la aplica, sino que ve un poco lo que la obra le pide. Bueno, con la prudencia, con la moralidad, pasa algo parecido. Y es por eso que Aristóteles continúa diciendo que la virtud es decidir como lo decidiría el hombre prudente. Es que encontramos la palabra frónimos, que es hombre prudente, ¿no? Y acá hay al fin un criterio para determinar qué respuestas son apropiadas y por tanto para decidir qué respuestas habituales son virtuosas y cuáles no. Las respuestas apropiadas son las que están de acuerdo con los juicios de un tipo particular de persona, la persona de sabiduría práctica, que sabe lo que tiene que hacerse en cada caso. Bueno, está bien, pero no nos dice mucho, ¿verdad? O sea, necesitamos saber cómo llega el virtuoso a sus juicios, si es que es posible saber esto. Pero para eso necesitamos evaluar otro tipo de virtudes que pertenecen más al alma racional, a la parte racional del alma de la que habíamos mencionado antes, son las virtudes intelectuales. Para empezar, el hombre prudente, el frónimos, ha sido entrenado de tal manera que posee una sensibilidad emocional balanceada. Es decir, siempre o casi siempre reacciona adecuadamente a la situación. Esto ya lo sabemos. Posee ciertas virtudes del carácter o virtudes morales. Ya sabemos eso. Pero Aristóteles ciertamente no cree que la toma de decisiones morales sea simplemente reaccionar emocionalmente de un modo correcto a las situaciones. Esto está muy bien, pero no es suficiente. Las decisiones morales implican deliberación y tener razones. Y hablar de razones es hablar del ejercicio de una virtud distinta a la que venimos asociando a las emociones. Una virtud intelectual o dianoética. Antes hablamos de que hay una parte racional y una irracional. Y las virtudes éticas se aplican a la irracional, que es capaz de obedecer a la razón. Hasta ahí estamos. Ahora podemos trazar otra distinción, pero en la parte racional del alma. Una parte científica, que ahora no nos interesa mucho, y una parte calculadora u opinativa. Esta es la que interviene en las decisiones sobre qué hacer, que es a fin de cuentas el tema de la ética, ¿verdad? Y como siempre, se puede usar bien o se puede usar mal, o sea, virtuosamente o de manera viciosa. Bueno, el que posee sabiduría práctica es bueno averiguando qué hay que hacer. Esto implica que tiene las emociones correctas, pero además que hace el razonamiento adecuado. Entonces el frónimos, el hombre prudente, piensa bien en un sentido práctico. Esto involucra, como mencionaba un poco al pasar antes, una lectura afectiva de la situación de un modo correcto y un cálculo deliberativo sobre qué curso de acción encarna una vida plena. Una forma de entender esto es mediante la estructura del silogismo práctico, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que un joven amigo nuestro se dedicó a la música y acaba de dar un recital horrible, que cantó pésimo, no sé, hizo algo así. ¿Qué es lo prudente que le digamos cuando nos pregunta qué tal estuvo, cómo anduvo la cuestión? Bueno, Aristóteles diría, primero lo que tenemos que hacer es identificar qué pide la situación, qué tipo de virtudes hay en juego. Esto nos lo aporta
nuestra reacción emocional. Entendemos que acá hay algo relacionado con la amabilidad, con ser amable y con ser cuidadoso. Bien, esa es nuestra premisa mayor del razonamiento, algo así como ser amable es una virtud. Ahora lo que necesitamos es identificar una premisa particular que indica que una acción determinada es una instancia de ser amable o ser cuidadoso. Por ejemplo, decirle muy bueno a alguien que es un novato y que acaba de cantar horriblemente es una instancia de ser amable, supongamos, ¿no? De ahí se sigue, de estas dos premisas que hablan acerca de la amabilidad y que una cierta conducta ejemplifica la amabilidad, un juicio, una decisión acerca de qué hacer. Básicamente, decirle bien hecho. Como siempre, dice Aristóteles, todo esto depende de la situación. Nuestro amigo es muy joven, es muy inexperto, es seguro o inseguro, pretende dedicarse profesionalmente a la música o no. Bueno, todo esto afecta a nuestra decisión, pero en el fondo lo que pasa es que el Frónimos, el hombre prudente, lee la situación particular en términos universales. O sea, ve la situación como demandando amabilidad o qué sé yo, cualquier otro tipo de virtud. Y en ese movimiento va refinando su comprensión de qué implica la virtud. Ve que algo es egoísta, o que algo es amable, o que algo es valiente, igual que un matemático ve que una cosa que se le presenta es un triángulo. Lo ve directamente. La virtud es una forma de ver la situación. Entonces, ¿qué papel juegan las virtudes del carácter acá? ¿No son suficientes para actuar bien? ¿Hace falta desarrollar las virtudes dianoéticas? ¿No es suficiente con reaccionar siempre de la medida adecuada? Bueno, Aristóteles dice sí y no. La clave de toda la posición de Aristóteles acá es su afirmación de que nuestras emociones afectan nuestra comprensión de cómo debemos comportarnos. A ver, las virtudes morales, al ser estados de equilibrio emocional adecuado, responden a rasgos de las situaciones en las que nos encontramos. Cuando lo hacen, nos alertan de que existen ciertas características en la situación y por lo tanto nos ofrecen puntos de partida para hacer este cálculo, este razonamiento práctico. Nuestras decisiones están motivadas por nuestras inclinaciones virtuosas. Eso es así. Pero lo que es de importancia central es que expresan nuestra comprensión refinada de qué hacer y sobre todo de por qué. Es decir, son el disparador y nosotros vamos elaborando nuestra comprensión de la virtud a medida que vamos reflexionando sobre qué hacer. Entonces, a medida que vamos decidiendo sobre casos particulares, vamos ampliando nuestra comprensión de la virtud en general. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser honesto? ¿Qué es ser humilde? Etcétera. Entonces, no basta con estar bien entrenado para tener las emociones correctas. Lo que debo hacer además es poder explicar por qué es la correcta, adaptarme a nuevas situaciones de un modo consciente y también poder acomodar todas mis decisiones en una imagen general de qué sentido tiene mi vida y qué es vivirla de un modo pleno. Bueno, dejamos acá, nos faltan un montón de cosas y quedan muchos puntos oscuros que habría que discutir un poco más, pero no tenemos tiempo. No hablamos de la justicia, una virtud que se parece a otras, pero que difiere en algunos sentidos. No hablamos de la amistad, o sea, si un sabio práctico tiene que tener amigos o no. No hablamos de qué es la responsabilidad, de qué acciones son voluntarias y cuáles no. Pero fundamentalmente no hablamos de cuál es, al final, el tipo de vida valiosa que Aristóteles recomienda. ¿Para qué sirve un hombre? Sobre el final, en el libro 10, parece incluso que da dos respuestas diferentes. Por un lado, parece decir que la plenitud humana consiste en el ejercicio de nuestra capacidad más elevada y distintiva, o sea, la racionalidad, que es básicamente dedicarse a la filosofía, digamos, o a la matemática, no sé. Por otra parte, también nos parece decir que podemos alcanzar la plenitud
llevando adelante de un modo excelente las distintas facetas asociadas a un buen ciudadano. ¿Cuál es entonces el modo de vida pleno? Hay grandes controversias en este punto, pero por ahora tenemos que dejar acá. Adiós.